Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Bienvenidos al Semillero de Investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. El día de hoy, frase ya típica, eh, nos corresponde tratar dos lecturas de Waldenfels, de nuestra compilación. Y bueno, comienzo de pronto con un comentario, comienzo por algún lado. Yo quería hablar bueno, en realidad hay muchos temas relacionados aquí, pero arranco con este. Es el tema del debate entre modernidad y posmodernidad. Me llamó la atención ver de manera un poco más clara este debate en ambos textos aparece, pero tal vez más en el primero y sobre todo relacionado con la idea de contingencia, que es una, digamos, la contingencia de la verdad, la contingencia de las cosas, la contingencia del sentido, que es una idea clave en la modernidad, muy cercana al pensamiento hermenéutico o a las consecuencias del pensamiento hermenéutico. Y me llama la atención un poco la lectura que realiza Waldenfels de esta modernidad. Digamos, veo aquí una tendencia no a separar dos épocas distintas, sino más bien a mostrar que la idea de contingencia propia de la llamada posmodernidad es una especie de modernidad. Es una especie de modernidad que está todavía ligada a una cierta idea del orden, que sería característico de la modernidad, una idea de que el orden puede ser diferente a como es, pero que sigue habiendo orden. Y es una lectura muy interesante que muestra una continuidad entre modernidad y posmodernidad, o entre modernidad y contingencia, si se quiere, pero que muestra también esta idea de orden como un elemento subyacente dentro de la propia idea de contingencia. Entonces, realmente me pareció una lectura muy interesante de ese periodo histórico como una forma, digamos, reveladora de interpretar esos cambios o ese cambio de pensamiento que sobre todo a finales del siglo XX pues era bastante interesante. Y destaco una segunda idea, y ya les doy la palabra. Me parece claro que hay aquí una búsqueda de mostrar, por supuesto, la dependencia del orden, digamos, la dependencia de lo extraño con respecto al orden. Lo extraño siempre irrumpe en el marco de un orden establecido y justamente cuestiona ese orden. Eh, pero Waldenfels no quiere ir ni a un extremo ni al otro, y esa posición intermedia es muy interesante porque le permite apropiarse de filosofías del orden, por así decirlo, pero también de filosofías del acontecimiento que subrayan el carácter otro de ese acontecimiento, y sin embargo quiere establecer una especie de filosofía que entiende entiende que el acontecimiento irrumpe en el marco de un orden, pero que no quiere reducir aquello que acontece a aquello que sucede después, cuando ese acontecimiento es absorbido o reinsertado en el orden existente. Entonces hay ese elemento que me parece muy interesante, esa frontera, ese lugar intermedio que él quiere buscar. Bueno, dejo ahí mi primer comentario. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién se anima, por favor? Yo un primer comentario, Edison y eh, luego Alejandro, y buenos días a las personas que han lo- los dos textos a mí me parecieron muy interesantes en términos generales. Percibo un autor con una disposición de diálogo con otros autores en una posición respetuosa de lo que piensan los otros autores, resaltando y reconociendo los aportes que los filósofos que trae a mención, que son muchos. Eh, entonces, sí quiero resaltar el respeto que Waldenfels tiene por el pensamiento de los demás para ir pensando con ellos un problema o varios problemas que él quiere introducir. Eh, Me parece que es un muy buen lector de los autores que menciona, de Habermas.
del mismo Levinas, de Foucault. Me sorprendió mucho pues como que demostrase pues aquí que le interesa mucho el tema del poder, el tema del orden del discurso, pues, que es el texto que trae de Foucault. Eh, y así, pues, me parece bastante interesante y que trata de pensar problemas, pues, en particular. Ahora ya, pues, como en temas en términos del contenido, yo quisiera como irme al segundo artículo, que es el que, pues, que me llamó mucho la atención, eh, el lugar del sujeto en el acontecimiento. Si un acontecimiento puede darse sin sujeto, es decir, el acontecimiento existe independientemente del sujeto o es el sujeto el que le da un estatuto al acontecimiento. El acontecimiento está por fuera de quien puede pensar ese acontecimiento o ese acontecimiento ocurre en el fuero interno, en la intimidad de un sujeto que lo recepciona y lo puede pensar. Me surgió esa pregunta y luego el lado de nosotros, ¿cierto? Cómo un acontecimiento puede afectar a otros y otros pueden entrar en ese diálogo de acontecimientos. Y ahí sí estoy pensando en acontecimientos como la guerra o la violencia, que se enuncian pues ahí como ejemplos. Entonces, es el primer aporte que quisiera hacer sobre el segundo texto. Muchísimas gracias, Edison. ¿Quién quiere continuar? Ah, ya Alejandro no había levantado la mano, ¿no? Sí, 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 yo iba a comentar por la línea de lo que dijiste, Andrés, y ahorita que lo que dice Edison es una pregunta muy interesante, el sujeto del acontecimiento, y que creo que esta dinámica pática responsiva sería como la manera como yo entiendo que Waldenfels leería eh, como esa pregunta que es una crítica fuerte al sujeto de la modernidad. Yo lo que veo es que hacer una fenomenología que en cierta medida es genealógica de la emergencia de los órdenes y las dinámicas del orden y de los acontecimientos, hacer una fenomenología de esas experiencias, que no se nos puede olvidar que ahí está en juego cómo experienciamos ese entre en el acontecimiento y el orden y las dinámicas del orden. Esa fenomenología desde esta apuesta de Waldenfeld de una fenomenología responsiva, pues implica tener que vérselas efectivamente con acontecimientos, contingencias, lo extraordinario, lo arbitrario, los abismos de sentido, que eso me llamó muchísimo la atención. En fin, lo extraño y cómo respondemos a ello implica, a mi entender, efectivamente poner en juego una copertenencia, una correlación, que a mí eso me llamó muchísimo la atención. Pensarse es decir, la pregunta moderna por cómo lidiar con la contingencia encuentra su correlato fenomenológico en cómo lidiar con el orden. No son, es muy interesante pensar orden y contingencia no como contrarios, sino en su copertenencia, en su correspondencia, en su correlación. Como el propio Waldefeld señala que no es posible ni la síntesis concluyente ni la disyunción estricta. ¿Sí? La otra manera en que lo dice es que lo que se desvía no significa nada sin aquello de lo que se desvía, que es lo que dice Andrés del acontecimiento irrumpe pues en el contexto o en el marco de un orden preestablecido. Otra manera de plantear eso es que es cuando afirma que lo extraño protege a los órdenes existentes de ir en círculos sobre sí mismos. Entonces, para mí es muy interesante pensar esa experiencia apático-responsiva del entre, la correspondencia, la copertenencia, entre, que lo pone entre, pensémonos ese entre lo hogareño y lo salvaje, lo propio y lo extraño, lo ordinario y lo extraordinario, y que en última nunca logramos poseer del todo lo propio y lo habitual de forma segura. Siempre hay que cotidianizar, siempre hay que estar, el orden se está refundando constantemente. Y eso me hizo recordar un poema que les recomiendo muchísimo de Cavafis. No sé si lo han leído alguna vez, el poema se llama Esperando a los bárbaros. ¿Alguien lo ha leído? No, es el que cita Coetzee Es, en el libro, ¿no?
Sí, exacto. El libro Ese libro. exacto, es muy cortico, si quieren yo lo tengo por ahí, porque me parece que ahí se refleja muy bien esa copertenencia entre orden y acontecimiento, entre lo extraño y lo habitual, y lo que implica políticamente, que creo que son ensayos, estos dos ensayos de Waldenfels con una carga política muy, muy interesante, muy potente para pensar precisamente, porque por ahí está salpicado de esas palabras de los defensores del orden, por ejemplo, la reacción del orden frente a la emergencia de lo extraño, para normalizarlo, para reincorporarlo, que de alguna manera implica suprimirlo. Ese poema de Cavafis es bastante ilustrativo a mi entender, de esa dinámica, esa copertenencia que nos plantea Waldenfels. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante. Bienvenido, Wilder. ¿Y quién quiere continuar? Yo quisiera retomar una idea en esa línea de Alejandro, y es, a ver, hay una, tú lo decías al principio, Andrés, ¿no? O sea, un intento conciliador, o ni siquiera conciliador, sino de ubicarse en una posición intermedia entre dos perspectivas, y uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando hay un orden excesivo? O sea, ¿cómo tratar de jugar entre la anarquía y lo que él dice es que sería como una suerte de desarreglo, o una idea de una medida absoluta de una homogeneidad perfecta, ¿no? Entonces, digamos, un defensor del orden así exacerbado, pero también hay que tener cuidado, y eso es lo que también me parece interesante, porque digamos, eh, el siglo XX ya nos enseñó con claridad que una defensa a ultranza del orden termina en tiranías, ¿no? Y en fascismos, y él lo declara, dice, bueno, esto es un extremo, ya sabemos lo que pasa, pero es un peligro, ¿no? Un orden así exacerbado. Pero pareciera que después de eso comienza a haber un pulular de las diferencias. Entonces, claro, o sea, después de una época histórica donde reprime todo lo que no corresponde a ese orden, pues comienzan a emerger una cantidad de otredades, pero también llama la atención sobre esos límites. Dice, ¿cómo es posible? O sea, no es posible pensar lo extraordinario sin lo ordinario. Porque el problema es que, digamos, muchas filosofías también comenzaron a poner en cuestión la idea de orden mismo, de normalidad, digamos, para ponerlo en términos de Foucault. O sea, y ahora, de nuevo, por esa potencia política que habla Alejandro, a uno le da algo de temor incluso utilizar el concepto de lo normal, ¿no? Esto es lo normal. Y uno siente que en cualquier momento, cuando se utilice esa expresión, uno va a tener pues una avalancha de críticas por oler un poco a pensar el orden de una manera muy, muy fija. Pero entonces me llama la atención cómo dice, bueno, hay que tener cuidado con las dos, ¿no? O sea, no se puede pensar lo ordinario sin lo extraordinario. De hecho, en esa línea de esa revisión genética, pues el origen del orden en últimas es una extrañeza inicial, pero tampoco se puede pensar lo extraordinario sin lo ordinario. Y ahí me parece clave porque también hay una permanente defensa de lo que uno llamaría lo normal, en un tiempo donde es muy puesta en cuestión, donde el concepto mismo de lo normal es problemático. Entonces, pensar la constitución de ese hay orden en ese entre lo ordinario y lo extraordinario. Y yo creo que ahí el reto político es impresionante, o sea, y el reto ético. Porque uno encuentra justamente muchos relatos que apuntan que apuntan a cualquiera de los dos extremos. Y el reto que nos pone Waldenfels, creo yo, sobre todo en ese primer texto, pero que en el segundo se encarna bastante bien con la idea de acontecimiento, de a quién le acontece, y bueno, del problema del espacio-tiempo, de cómo funciona la relación espacio-temporal en el momento del acontecimiento, pero creo que el reto político que nos arroja es muy fuerte, porque es a no pensar un orden que trague siempre lo extraño, que lo trague de una manera, digamos, voraz, pero también a no pensar lo extraordinario sin lo normal, sin lo ordinario.
y creo que estos tiempos nos obligan, nos pone un reto, creo que está a la altura de los tiempos, a pesar de que ese texto ya tiene sus añitos. Eh, pero creo que seguimos en ese debate hoy, ¿no? Y creo que ahí uno lo ve permanentemente en el uso del lenguaje, en las formas de comunicación, en las formas de trato con el otro, en las reivindicaciones políticas. O sea, en todos esos niveles uno siente permanentemente esas tensiones. Pensemos solo en el uso del lenguaje inclusivo. El uso del lenguaje inclusivo se pone en la tensión entre lo ordinario, un defensor a ultranza de la RAE, y entre lo extraordinario, de un poco, pienso uno, prácticas ya muy extendidas donde ni siquiera se entiende bien qué es lo que se quiere decir por el uso excesivo de formas que realmente terminan entorpeciendo un poco el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensar el entro incluso en prácticas tan cotidianas como esa del lenguaje inclusivo? Y creo que ahí, en asuntos tan puntuales como eso, el reto de Waldenfeld que nos arroja es bien interesante. Muchísimas gracias, José. ¿Quién quiere continuar? Sí, buenos días a todos. Ya, sí, encantado de escucharte. Buenos días, sigue. Había algo sobre ese último comentario que hizo el profesor Luis. Recuerdo mucho al principio, en los primeros capítulos, cuando él hablaba de lo extraño en general, él hacía una citación muy interesante acerca de la generalidad. Entonces, la cita está en la página 11 del libro de Waldenfels y él estaba preguntándose acerca de la otredad en el contexto de los excluidos, de los grupos excluidos. Y él estaba hablando de cómo eso se metía en los órdenes políticos. Entonces, voy a hacer la citación. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque una pregunta que a mí este texto me suscitó muchísimo, no sé si está mal planteada, pero era sobre la autoridad, sobre la alteridad dentro de esta perspectiva de lo extraordinario y lo ordinario. Entonces yo me preguntaba, bueno, la autoridad o la alteridad, ¿dónde está? ¿Está en el caos o está en el orden? O sea, no sé si eso está bien planteado, pero entonces porque a veces se sentía como si hablara de otredad, como si fuera algo caótico o algo extraño, que eso es algo, una línea en todo este texto, pero yo decía, pero también tiene algo de propio y entonces ahí vemos ese movimiento, esa correlación entre orden y caos de la que ustedes hablaban, y recordaba muchísimo al principio del texto que él hablaba de que el problema es que uno no puede ser totalmente inclusivo, ¿sí? Voy a leerles la cita a ver si es un poco más claro lo que quiero decir. Está en la página 11 del libro y dice, uno suele explicar la exclusión de lo extraño a partir de la imperfección misma del hombre, pero al hacer esto uno ignora una debilidad decisiva que se adquiere a esta y a otras concepciones de órdenes similares. La generalidad no tiene una voz propia, por ello entonces alguien le presta a esta su voz, de modo que quien lo hace habla por el todo. Ningún nosotros dice un nosotros, esto solo ocurre cuando un yo o alguien más dice nosotros a un tú o a un ustedes. Ningún nosotros que sea tan inclusivo puede superar esta diferencia entre la propia posición y la de los otros. Una comunidad inclusiva pura sería un fantasma. Y entonces ahí vemos una correlación tremenda con la alteridad entre eso extraordinario y eso ordinario que siempre tienen que estar correlacionándose. O sea, la alteridad está entre un lado y el otro. Hay algo de nosotros en los otros, pero no podemos subsumir completamente a los otros. Ni hay una voz, ese es el problema del lenguaje inclusivo y de esas cosas que por más que se trata de ser inclusivo, no se puede incluirlo, no se puede, aunque se tengan intenciones, aunque intente uno ser respetuoso, no se puede incluir por completo la perspectiva del otro. No sé si el tema está mal planteado, pero era algo que este texto en particular me despertó mucho en duda con lo que hemos leído de Waldenreich. Casi no alcanzo a tomar apuntes. Muchas gracias, Ana Cecilia. Quisiera decir algo.
Adelante, yo no me había dado cuenta que estaba muteado. Adelante, Edwin. Gracias. Tiene que ver un poquito con lo que está diciendo Ana Cecilia, que en Van der Waals se establece algo entre. Uno siempre ve algo entre. En esa dialéctica de la que también hablaba Alejandro, que no hay una radicalidad en los opuestos, sino que están entre. No hay una síntesis ni una disyunción completa. Y esa forma de ver la dialéctica me parece muy interesante en Van der Waals. Y me suscita inquietud sobre el acontecimiento porque lo que tiene que ver con lo que se acontece, y incluso por ahí lo dice como si lo fuera efectuado por un yo extraño, me llamó mucho la atención eso del yo extraño. O sea, algo ocurre y algo nos ocurre en la intersubjetividad. Entonces, cuando algo ocurre o se ocurre, me afecta a mí y afecta al otro. Y me afecta a mí en lo propio y afecta al otro de una manera extraña para mí. No sé cómo lo que está ocurriendo está afectando al otro. Entonces, ahí dice Van der Waals que piensa con una suerte de interacontecimientos. Entonces, me hace pensar como que lo que ocurre, eso que ocurre, que me afecta a mí en lo propio y que afecta al otro, solamente se crea un entre nosotros, una intersubjetividad sin el inter, sin el entre. O sea, como que hay algo entre nosotros que está ocurriendo entre nosotros, digamos que lo ponemos en diálogo, en qué nos está pasando, qué me está pasando a mí en lo propio, al otro en lo extraño que para mí, y dialogamos sobre eso que nos está ocurriendo, y eso genera una subjetividad compartida. Eso también me hace pensar en lo que tiene que ver con la intencionalidad, la diferencia entre lo que se acontece y lo que se puede hacer acontecer. Si es que uno puede hacer acontecer algo. Porque cuando yo tengo intencionalidad, cuando algo acontece, digamos un fenómeno climático nos está aconteciendo, estos fríos que ha habido en estos días nos acontece, y a mí me afectan lo propio y al otro también, y luego dialogamos sobre eso que estaba ocurriendo, ese fenómeno, y se genera como ese acontecimiento entre nosotros. Pero cuando yo tengo la intencionalidad de hacer algo, pensando, digamos, en la violencia, cuando alguien tiene la intención porque está afectado por el otro me afectó en algo, o estoy afectado por algo, y en determinado momento realizo una acción violenta contra el otro, hacia el otro. Entonces, el otro, eso que yo hago, le acontece. De pronto no iba a pensar que yo le iba a hacer algo violento. Y cuando ocurre eso, a él le acontece, pero yo como estoy siendo agente, pues para mí no es acontecimiento porque estoy siendo violento. Cuando un estudiante, cuando alguien va y algo lo afecta, ya puede ser del otro o diferente, y toma la decisión de agredirlo físicamente, digamos. Entonces, al tomar la decisión, tiene esa intencionalidad de agredir al otro. Para él no es acontecimiento de pronto en ese sentido, sino un suceso que yo estoy agenciando. Pero para el otro, cuando se ve agredido, le está aconteciendo la agresión. Está en el puesto del paciente, del que sufre la situación. Entonces, la cuestión ahí es cómo es esta forma de los acontecimientos.
Los acontecimientos se suceden, me suceden, los hago suceder. Cuando los hago suceder ya no son acontecimientos porque estoy tomando la decisión de hacerlo. Y entonces, cómo analizar ahí el entre. Incluso ahí estoy hablando de algo ético, de, de, de esa agencia de lo que ocurre. Y de la respuesta que se da. También hay otra situación en el entre lo que me acontece y la respuesta que doy. Hay como un espacio que algo me está afectando y yo llego en determinado momento y doy una respuesta, pero antes de dar la respuesta ocurre algo. Hay una pasividad que me desborda, porque a veces la respuesta que yo doy después en esa pasividad, en ese entre lo que acontece y la respuesta que doy en esa pasividad, a veces hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir, y luego reflexiono sobre eso que hice, y tratamos, y Valde me quiere comprender ese, no, digamos, se da cuenta de que está ese entre complejo que se nos escapa y que posiblemente a través de la reflexión podamos cerrar un poco esa brecha en el entre, pero que de todas maneras se nos sigue escapando. Es que la fenomenología de Van der me parece muy compleja, muy interesante y suscita muchos cuestionamientos, muchos pensamientos, pero sí veo yo que lidia con la contingencia que nos decía el profe Andrés, lidia con la contingencia, porque queremos ordenar, queremos a través de mandamientos, de normas, ordenar el mundo, el comportamiento de los otros, las decisiones de los otros, pero siempre algo se escapa, siempre hay una contingencia ahí que no nos permite controlar, llegar al orden. Entonces, Van der Bes quiere lidiar con eso, con lo extraordinario, con lo que se nos escapa, pero sin negar que hay un orden también y que estamos en relación permanente con él. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere continuar? Bueno, entonces hago acá un comentario rápido, levanto la mano así como rápido, un poco en relación con lo que acaba de decir Edwin. Me preguntaba si muchas veces no podemos hablar de algo así como un acontecimiento en mí. Digamos que a Edwin le preocupa el tema de la voluntad, el tema de la acción, de lo que hago, de la agresión a otro que puedo realizar, pero muchas veces quizás eso también emerge en mí, es decir, reacciono de una manera no prevista y en cierta forma algunas de las cosas que hago pueden también escapar de mi voluntad o de mi agencia, por lo menos consciente. No sé, o sea, me pregunto si podríamos hablar de un acontecimiento de lo extraño en mí como tal. Si muchas de las cosas que hacemos en realidad, más que una respuesta a algo, que evidentemente una agresión puede ser también una respuesta a una situación, pero más que una respuesta a algo, podría haber algo así como, podría ser yo mismo el vehículo de un acontecer o algo así. Bueno, lo dejo planteado ahí como posible pregunta. Pero quería hacer otros comentarios también un poco en relación con el comentario de Ana Cecilia. Me preguntaba o estaba pensando que vale la pena no confundir dos cosas. Lo diría de esta manera, no confundir la diferencia con lo extraño. Cuando hablamos en la época, digamos, en la modernidad tardía o en la época postmoderna, si ustedes quieren, de contingencia, de existencia de distintas culturas, de la existencia de distintos lenguajes, de órdenes que no son iguales entre sí y que conviven en un mundo multicultural, pero al mismo tiempo interconectado o algo por el estilo. Cuando hablamos de estas diferencias, por supuesto, nos situamos nosotros mismos en una esfera determinada y lo otro aparece como algo diferente, como algo otro.
pero cuando Waldenfels reflexiona sobre lo extraño o cuando intenta hacer una fenomenología de lo extraño, no se refiere simplemente al reconocimiento de la diferencia. Otra, no se refiere, creo que en muchos casos, puede que en algunos sí, pero en muchos casos no se refiere ni siquiera a la interpelación de ese otro existente o a la interpelación de ese otro orden que puede dirigirse a mí y exigir una respuesta de mi parte. Cuando Waldenfels reflexiona sobre lo extraño, se refiere más bien al momento de extrañeza absoluta que irrumpe en el orden en el que yo vivo, en el orden de mi vida, si se quiere, que comparto por supuesto con otros, eh, que lo cuestiona, que me deja probablemente sin aliento y al cual acto seguido yo reacciono brindando una respuesta que tiende por lo general a insertar esto que aconteció y ese caos momentáneo tiende a insertarlo en un nuevo orden. Entonces tengo la sensación de que es distinto, es distinta la diferencia, la reflexión sobre la diferencia, sobre la alteridad de otras culturas, de otros lenguajes, de otros órdenes, y la reflexión sobre lo extraño en cuanto extraño y en cuanto acontecimiento extraordinario. Por supuesto que hay entrecruzamientos, pero como que no deberíamos confundir ambos elementos. Y tendría algún otro comentario que hacer, bueno, un par más, si me tienen paciencia. Y es que la lectura de Ramón Rodríguez me sigue pareciendo muy buena y la interpretación o el intento de Ramón como de construir eh, las bases de lo que sería este sujeto posmoderno creo que sigue siendo interesante porque ese sujeto que él intenta como reconstruir es el sujeto de la apelación, es el apelado, el llamado, aquel al que se le exige o se le pide una respuesta. Y en ese sentido me parece que se acerca mucho lo que dice Ramón a la idea de pathos como apelación de lo extraño. Y me parece, o digamos, me parece que se confirma la idea de que en cierta forma el pensamiento de Waldenfeld se dejaría situar en las coordenadas que Ramón en su texto, en el texto que leímos, expresó en términos del modelo de la apelación. Creo realmente que esa idea un poco se confirma y que valdría la pena mirar con más cuidado el sujeto de la apelación que Ramón caracterizó con el sujeto de la apelación o el sujeto del pathos al que se refiere Waldenfels. Aquí valdría la pena hacer un estudio un poco más detallado sobre esto. Y termino con una reflexión sobre la respuesta que damos a las cosas. Por supuesto, Waldenfels lo ha sugerido a lo largo del libro y nosotros también lo podemos constatar. Sin duda alguna, la enfermedad es un acontecimiento y muchas veces es un acontecimiento inesperado y extraordinario que cambia el curso de la vida que padece la enfermedad. Y por supuesto que la enfermedad también es una especie de llamado que exige una respuesta y múltiples respuestas. Pensaba, sin embargo, un poco en relación con la diferencia que Waldenfels establece entre lo ordinario y lo extraordinario. Eh, Pensaba que la enfermedad muchas veces tiene un significado muy distinto para el médico y para la persona que la padece. Para el médico, probablemente la enfermedad termina siendo un caso concreto de algo sometido a un orden que el diagnóstico determina. Es decir, la enfermedad, una vez que es diagnosticada, reconocida, una vez que se establece un tratamiento, entra dentro del orden del médico y para el médico no es algo extraordinario, es un caso normal de una patología que él ha identificado, reconocido y que tiene un tratamiento. Muchas veces no es así, pero la mayor parte de los casos, digamos, es visto así por parte del médico, perspectiva de tercera persona. Sin embargo, en la perspectiva de primera persona, de la persona que lo padece, es muy posible que la enfermedad o la irrupción de la enfermedad, el acontecimiento de la enfermedad sea un acontecimiento extraordinario como tal. Y por supuesto el paciente no quiere verse como
como el caso ejemplar de un problema patológico que miles de personas tienen en sus estadísticas y todo esto. Entonces es interesante ver cómo un mismo hecho puede tener un significado de normalidad para un tercero y puede tener un significado de algo, de ser algo extraordinario y completamente disruptivo para una persona. Bueno, dejo ahí esas reflexiones. ¿Quién quiere continuar? Bueno, adelante, abran el micrófono, ya saben que pueden hacerlo Ya. cuando quieran. Eh, hay algo bien interesante con lo que se ha venido diciendo desde Edison, la pregunta por este sujeto del acontecimiento o cómo, y trayendo a Ramón. Porque yo creo que acá hay una perspectiva muy distinta, por ejemplo, a la de Agamben y esa tradición de la excepcionalidad, es decir, de un poder soberano con un núcleo capaz de irrumpir o de suspender un orden para fundar uno nuevo. Y acá nos pone en una situación sin un núcleo de un sujeto moderno. Y viene toda esta reflexión sobre lo pático y lo responsivo. Y lo que quería señalar es un pasaje de Waldenfels que me parece que refleja mucho de las implicaciones de pensarnos esto, porque en el orden cotidiano en el que nos movemos, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico, está fundamentado no sobre, digamos, esta dinámica del entre, del ordinario y lo extraordinario, del patos y la respuesta y lo que pasa en el entre, del acontecimiento, y cuando doy esas respuestas que él dice que siempre llegan tarde y demás, nuestro ordenamiento jurídico está fundamentado sobre algo muy distinto, sobre un sujeto moderno que puede dar cuenta de sus acciones y del por qué y el cómo y el cuándo, y a partir de ahí te configura toda una lógica del delito y el castigo y demás. Pero hay un pasaje donde Waldenfels dice la transformación del a quién del patos en un quién de la respuesta, o también de un acontecimiento en acto o acción, arroja problemas que solo se insinúan en la penumbra de la clínica o el tribunal, en la doble refracción anormal de patología y criminología. Suele tratársele como pregunta por la constitución del sí mismo. Creo que nos arroja Waldenfels a esos abismos, esas penumbras, en donde parece que tradicionalmente esa extrañeza, esos acontecimientos, esas irrupciones, terminan tramitándose por esos ordenamientos de la clínica o de lo patológico, donde me parece muy interesante, no lo tengo del todo claro, pero me parece que hay una clave hermenéutica muy potente de pensar cómo ese patos deviene patológico en ese ejercicio de asimilación desde un orden o desde un escenario o lugar interpretativo particular, en donde eso lo leemos como lo anormal, y ahí sí metiendo Foucault y todas estas, digamos, esta carga histórica, política, biopolítica de administrar el acontecimiento y de administrar a quién encarna, porque para otros parece que ese acontecimiento, eso extraño, puede ser encarnado, puede ser corporizado por un otro, el loco, el criminal. Creo que con esa cita que traigo hay algo que se insinúa ahí en la penumbra de la clínica, de lo patológico, sobre ese sujeto del acontecimiento, sobre esa encarnación del patos, que me parece muy sugestivo, y por eso pensaba que acá nos manda otro orden muy distinto al de Agamben, de pensar esa excepcionalidad en donde en el escenario de excepcionalidad está afuera y adentro, hay una afuera y adentro, pero a diferencia de esa tradición agambiana y de Carl Schmitt y todos esos que ponen la fundación o la fundamentación del orden en un núcleo de una subjetividad, de un poder soberano que ejerce y puede, digamos, intervenir el orden. Acá estamos en otro orden de lo pático, eh, donde el núcleo se nos pierde, y eso, termino con eso arroja preguntas de qué pasa con eso. Parece
que tradicionalmente se ha ubicado en el campo de la clínica y del tribunal, dice ahí, ¿no? De la patología y de la criminología. Pero parece que nos invita a pensarlo más allá, y eso es difícil, es decir, ¿qué reto le pone a un sistema penal pensarse el acontecimiento de lo pático y de lo extraño cuando lo que está buscando es atribuir responsabilidad, autonomía, de la autoconciencia, bueno, todo eso? Y cuando no, entonces lo botan al sujeto a ese escenario del interdicto, ¿no? El que no puede ser juzgado porque no tiene no está revestido de esas capacidades, de esos atributos, de la racionalidad, de la autonomía, sino que está ubicado en un lugar de extrañeza que no sabemos qué hacer con él, más allá de encerrarlo. Yo creo que fue un poco disperso, pero me llama mucho la atención ese devenir patológico del patos, o criminal del patos, ahí lo dejo. Es que esto que dice Alejandro tiene que ver con el rechazo que tenemos y con la demonización de lo que no tiene orden, que él mencionaba, ¿no? Que hay una especie como de miedo al caos y de patologización de lo que escapa al orden, criminalización si se quiere, patologización, lo mórbido, lo amenazante, de alguna manera hay una amenaza al orden y el orden quiere como salvaguardar toda amenaza posible. E incluso decía él que en la posmodernidad, cuando se reconoce que ese orden puede ser contingente, que puede haber diferentes órdenes, eso era visto como una especie de amenaza al orden todavía. La amenaza, digamos, del relativismo, del todo vale o algo así, es una amenaza al orden. Entonces hay un cierto rechazo al orden que creo que conecta un poco con la idea de Alejandro. Bueno, adelante, Edison. Quería resaltar, em, espero de pronto haber entendido bien, que tal vez en Waldenfels no hay un pensamiento binario, sino que lo que trata de hacer es de que esas cosas están juntas, se dan simultáneamente, es decir, el caos y el cosmos se dan simultáneamente, lo extraño, lo familiar, lo lejano, lo próximo. eh, eh, no es un pensamiento de un filósofo que vea el mundo de forma binarista, pero en esa primera parte del primer artículo, cuando él menciona que hay tres tipos de órdenes, que es el del cosmos, el mandamiento ley y el de medida y número, me pareció muy interesante porque también cómo escapar a eso. O sea, cuando él menciona lo de las fuerzas sinóptica, sintética, sinérgica, es que el todo es más que la suma de sus partes, pues que es una idea de la teoría de sistemas, que es un estudio sobre el todo y las totalidades. Que todo encuentra su lugar dentro de un todo, esa pretensión de que, o esa idea de que las cosas pueden tener su justo lugar en una totalidad. Luego lo de la ley, pues a nosotros nos regula la ley, pero también el mundo está regulado por leyes naturales, pero en términos jurídicos, imagínense nosotros sin una normatividad, es decir, sin algo que de alguna manera restrinja esa pulsión al asesinato, al canibalismo, al incesto, que Freud nos ha mostrado que eso es humano, ¿cierto? Que está ahí y que para poder acceder al lazo social es necesario aceptar esa limitación y esa represión para poder entrar en la cultura. Y el tema de la medida y el número, pensaba mucho como en el tema de la ciencia positivista, los distintos positivismos que existen porque son muchos. Entonces esa idea de los grandes órdenes me parece muy interesante que él haya empezado yo le presto mucha atención a la manera, a la sintaxis de los textos, de cómo el autor elige ordenarlos para exponer una narrativa de su pensar. Entonces no me parece gratuito que lo ponga de primero y luego meta la contingencia y luego empiece con ese capítulo de ese apartado del orden del crepúsculo. El crepúsculo, la imagen de crepúsculo es que algo que está oscuro tiene una luz que vagamente empieza a iluminar. Y me parece que ahí está refiriéndose
hay un apartado donde él muestra que es sobre la razón. Si mal no estoy, eh, acá en la página 112 dice, la alteridad, en el apartado pues, del crepúsculo, dice, la alteridad se convierte inmediatamente en hostilidad tan pronto uno entra en regiones que el gran sol de la razón humana no alumbra. Es decir, hay un claroscuro allí, que esa imagen del crepúsculo, a mí me encantan las metáforas, pues eh, cuando un autor usa metáforas, más porque por ejemplo, Aristóteles dice que la metáfora es una transpolación de sentido. Cuando no somos capaces de decir algo, usamos una metáfora, que eso está en retórica y en poética. Entonces ahí ese sentido de la metáfora. Entonces eso me pareció pues muy interesante. Y ya pues los otros apartados, que es como una especie de entrada y salida, como esa imagen también del umbral con que él piensa lo extraño, que es como una especie de umbral entre lo uno y lo otro. Me parece que él juega aquí en estos apartados con eso, ¿cierto? Entra y sale, el orden, pero también el caos, lo que es ordinario no puede renunciar a lo extraordinario, viceversa. Entonces, en eso me gustó mucho, pues, como pensar esos efectos, como esos énfasis que hace Waldenfels allí, pero sobre todo en lo del orden me parece interesante porque estamos ahí, es decir, ese orden influye mucho en la manera como nosotros también enfrentamos ese patos, que es, digamos, ¿cómo digo eso? Esas pasiones que también están en juego al lado del cosmos o de esas tres formas del orden. Muy interesante, muchísimas gracias. Edison, ¿quién quiere continuar? Bueno, yo aprovecho, entonces yo siempre me aprovecho para meter algún comentario sobre lo que van diciendo, que me parece súper interesante. Es que, digamos, con respecto a la discusión que vienen haciendo Alejandro y Edison, me parece que es interesante en el caso, digamos, de la clínica o del tribunal. Lo que sucede a veces para el juez, lástima que no tengamos un abogado el día de hoy con nosotros, que hay algunos en el semillero, pero muchas veces el juez, si quiere hacer justicia, tiene que hacer una excepción a la ley. Es decir, la ley es una ley general promulgada en otro tiempo y por supuesto los acontecimientos exigen que la ley se aplique para determinar lo que procede en un caso o en el otro, según el ordenamiento jurídico. Pero muchas veces ocurre que esa ley que se promulgó en otro tiempo no puede ser aplicada sin más. Es decir, el caso concreto no puede ser interpretado como un ejemplo particular de una ley general. Y en ese sentido se requiere interpretar la ley de manera tal que se haga justicia, porque lo que prima es la justicia. Y por supuesto no hay criterios absolutos para determinar lo que es justo y lo que no, y es ahí donde el juez tiene que ponderar una cosa y otra y tomar una decisión, porque si aplica la ley, la letra de la ley exactamente como fue escrita, seguramente incurriría en una injusticia. Entonces tiene que ponderar, y a eso se le llama jurisprudencia, y es bello que la palabra prudencia, que tiene esa raíz aristotélica y esta idea de frónesis que está ahí, pues haga parte de eso. Por supuesto que me estoy pasando un poco en Gadamer, quien es quien reivindica todo este asunto de la ley. Pero pensaba también en lo que significa cuidar el otro en el ejemplo que puse de la medicina y que aparece, por supuesto, en el ejemplo de la clínica y el tribunal, que son ejemplos sin duda paradigmáticos. Y es que probablemente hay circunstancias en las que aplicar una técnica médica o un medicamento para salvar la vida de una persona o para mantener a una persona viva implica seguramente ya no cuidar de ella. Implica, digamos, insistir en que la medicina salve a una persona o la mantenga viva en determinadas circunstancias, quizás puede ir en contravía del cuidado del otro como tal. Y entonces también me puedo imaginar casos semejantes en el caso de la aplicación médica, en donde
en donde simplemente no se puede aplicar lo que el orden del caso, lo que el estado de la ciencia del momento determina como modo de proceder, como protocolo adecuado. Y son esas excepciones en donde suceden cosas interesantes que escapan a ese orden y que si no escapasen a ese orden, si el médico no tomase una decisión que va por fuera de lo que establece el protocolo, entonces terminaría actuando quizás en contra de la persona y no a favor de ella. Por supuesto, son terrenos muy difíciles en donde no parece haber criterios absolutos y eso es algo sin duda interesante. ¿Quién más quiere continuar? Yo quiero compartir un texto, una parte del texto, no es muy largo, que yo creo que dice mucho lo que estamos diciendo. Está en la página 124. Dice, lo extraño es algo que se muestra al alejarse de nosotros y que en la forma de lo extraordinario nos otorga su excedente. Lo extraño protege a los órdenes existentes de ir en círculos sobre sí mismos. Aquí aparece el tema de la responsividad, es decir, de un discurso y de un obrar responsivos que inevitablemente comienza por otro lado. En las respuestas se tocan lo extraordinario y lo ordinario. Como decía el profe, algo acontece en mí. Cuando debo dar una respuesta de algo que es extraño, que me convoca a responder, yo doy una respuesta, pero siempre esa respuesta tiene algo de ordinario, digamos que uno ha aprendido en la experiencia, pero va a tener algo de extraordinario porque acontece en mí. O sea, no hay respuestas que sean absolutamente ordinarias. Ahí está esa dialéctica extraordinaria de Vandenberg, que no es algo exactamente ordinario, pero tampoco exactamente extraordinario. Es algo que la experiencia me ha enseñado a responder y yo doy respuesta. Y esa respuesta dice ahí en el texto que depende del sentido también. Aquí dice, siguiendo ahí dice, en la respuesta se tocan lo extraordinario y lo ordinario, sin que la diferencia entre ambos quede superada, puesto que aquello a lo cual respondemos supera siempre a aquello a lo que le damos un sentido y una forma regulada. Porque también me he estado preguntando por la hermenéutica en Vandenberg, ¿cierto? Él da la fenomenología de la responsividad, pero entonces, ¿qué papel juega la hermenéutica en Vandenberg? Y ahí hay un poco de eso, que esas respuestas también tienen que ver con el sentido que yo doy, pero que también se escapa ese sentido. Siempre va a haber algo extraordinario. Yo le doy un sentido a algo que está ocurriendo y respondo a ello, pero esa respuesta y ese sentido que voy a dar siempre se van a ver excedidos por lo que acontece. Entonces eso me convoca después, me da la posibilidad nuevamente después de volver sobre lo acontecido, sobre la experiencia vivida, para resignificar y proyectar otras posibles respuestas diferentes, pues, a las que ya le he dado a lo que me ha acontecido. Entonces, me parece demasiado profundo ese pensamiento. Gracias, Edwin. Permíteme complementar un poco lo que acabas de decir con una idea que creo que también está presente en esa cita que tú haces y que es súper pertinente. Y es que, de alguna manera, diría yo que la ética responsiva de Waldenfels tiene que ver con no invisibilizar lo extraordinario. Por supuesto, toda respuesta implica una cierta
reentrada, reentry, él cita mucho esa palabra, es una nueva, de la teoría de sistemas, una nueva entrada de lo que fue un acontecimiento extraordinario dentro de un nuevo orden que se establece o que de alguna manera tramita aquello que aconteció como extraordinario. Y entonces, en ese sentido, hay una cierta pérdida de lo extraordinario y una cierta normalización de lo extraordinario, un movimiento que tiende hacia la cotidianidad, hacia la creación de una nueva cotidianidad. Y sin embargo, diría yo o pensaría yo que aquí la ética responsiva de Waldenfels tiende a decir, por supuesto, demos una respuesta a lo que acontece, pero guardemos un cierto sentido, un cierto tacto, un cierto oído, un cierto guiño de la mirada para aquello que era extraordinario en eso que aconteció. Y, y tratemos de atender a las grietas de lo extraordinario que, que finalmente subsisten quizás de manera velada en lo ordinario y en lo cotidiano. Hay algo de eso, creería yo. Y no sé, permítanme de pronto decir algo más, aprovechando un poco sobre lo de, bueno, no sé si tengo impulsos hermenéuticos suficientes sobre lo de Habermas. Es que de alguna manera hay una crítica ahí muy interesante a Habermas que yo creo que es probable que también termine afectando a la teoría crítica en general, a la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, pero no estoy por supuesto seguro, no conozco lo suficientemente bien la escuela de Frankfurt, pero eh, en filosofía política y en estos debates sobre teoría crítica hay siempre una defensa de la racionalidad, de la argumentación y la propia idea de democracia tiene como su base la idea de una cierta racionalidad. Incluso Waldenfels lo pone en términos de lo democrático es racional, lo racional es democrático. Pero esa idea de racionalidad como base de todo debate político y de todo acuerdo político termina siendo, intuyo yo en esa crítica que me parece aparece ahí sobre a Habermas, termina siendo algo así como la base de un consenso, una base no justificada de un consenso por anticipado. Es decir, en cierta forma, Habermas como que presupone la racionalidad humana, presupone una base humana que, que posteriormente viene a confirmar los términos del debate racional y de la razón comunicativa sobre la que él basa su teoría. En relación con esto, ahí Waldenfels dice que hay dos debilidades de esa teoría habermasiana y es esta disposición para el diálogo racional que presupone justamente una razón, presupone un orden para la comprensión y exposición de los argumentos, pero también la idea de que estos discursos argumentados no pueden crear nuevos órdenes. Es decir, hay una determinación previa de lo que se entiende por una participación legítima en ese diálogo racional. Hay una determinación previa de eso, hay un ordenamiento previo tan fuerte que parecería que no hay forma de salirse de ese ordenamiento. Es decir, uno puede ampliar el consenso, puede reducir las bases del disenso, pero, pero no hay forma de salirse del orden establecido, puesto que la idea misma de racionalidad, la idea misma de democracia, tal como es entendida por Habermas, parece presuponer un orden que no se cuestiona. Y esto es, es una crítica fuerte, digamos, a la teoría crítica por el lado de Habermas y yo sospecho que se puede extender a otros filósofos críticos. Y acá eh, recuerdo un texto, bueno, no sé, de Jaeggi, es un autor que tiene un libro sobre alienación
y de alguna manera él mismo reconocía que el concepto de alienación tiene el problema en Marx y si se quiere en Heidegger, que habla también de un encubrimiento y un desencubrimiento, de una propiedad y una impropiedad. El concepto de alienación tiene el problema de que presupone una especie de razón oculta o verdad oculta que tiene que ser revelada. Digamos que salir de la alienación es expresar una naturaleza humana hasta entonces no reconocida. Y entonces, en el fondo hay también en la idea de alienación la presuposición de un orden alienado, pero presuposición de un orden. Y uno intuiría que Waldenfels quiere ir más lejos. Digamos que si uno pensara el potencial crítico y emancipador del acontecimiento de sentido, del acontecimiento extraordinario, uno tendría que pensarlo más allá de todo orden. O mejor dicho, como dijo Edison en la cita, lo que acontece, el acontecimiento extraordinario, nos brinda su excedente. Y su excedente es precisamente un no hacer parte de un sentido establecido, un dejarnos sin palabras, un dejarnos sin bases, un romper por completo aquello que esperamos o que podemos tramitar. Dejo ahí esas intuiciones, digamos, sobre eso. ¿Quién quiere continuar? Una cosita al respecto, bueno, qué pena si estoy medio desordenado hoy, pero me estoy sintiendo físicamente algo maluto. Entonces tengo la cabeza así como medio desordenada y el cuerpo. La irrupción de la... Mejor, mejor, Eh, mejor, así se piensa mejor. Exacto, Qué a suerte. llevar por lo que acontece, tranquilo. claro, a mí también me llamó mucho la atención la crítica a Habermas y me pareció demoledora, o sea, porque lo mete un poco en los filósofos del orden, para ponerlo así, y en últimas dice, por más que haya consenso, lo que hace es corroborar sus propios criterios de validez. O sea, eso es una cosa, esa expresión me pareció a mí como mortal, o sea, y después en la cita que mencionaba Edison hace un poco, dice, en últimas eso es un orden que da círculos sobre sí mismo, ¿no? O sea, ese tipo de filosofías, y creo que ahí es donde mete a Habermas, estaría haciendo eso. El otro extremo es esta expresión que es metafórica, pero creo que se entiende bastante bien. El extremo de los revolucionarios. Dice, revolucionarios que están acostumbrados a broncearse con su propio sol. Entonces, así como hay unos que lo que hacen es corroborar sus propios criterios de validez, la otra cara de la moneda son revolucionarios acostumbrados a broncearse su propio sol, ¿no? Y en el medio de esos dos, la pregunta que nos arroja es, ¿cómo vivir, pensar y actuar en órdenes limitados, pero sin abolir fronteras? ¿No? Esa pregunta me parece a mí que pues, la formula de esa manera y ahí comienza a desarrollar ese primer texto, pero me parece clave, ¿no? O sea, es cómo vivir, pensar y actuar en órdenes limitados sin abolir fronteras. Y allí creo que el viso que nos da para tratar de abordar esto es el tránsito entre el acusativo, el a quién, o sea, cómo hacer, como que el problema estaría en hacer ese tránsito, cómo pasar del a quién le acontece algo al quién responde. Dice, y el problema de ese tránsito, de ese movimiento, normalmente se ha resuelto así, o sea, el a quién puede, o sea, tiene que haber, el tránsito tiene que implicar una suerte de transformación. O sea, el a quién le pasa algo no puede ser el mismo quien responde. Si es el mismo, creo que pasa esas lógicas, esas filosofías del orden, ¿no? O sea, ahí dando círculos sobre sí mismos. La pregunta es efectivamente cómo hacer ese tránsito. O sea, cómo hacer el tránsito del a quién le pasa algo al quién tiene que responder, estando a la altura de eso, para pensar de nuevo Ramón Rodríguez, de eso que nos apeló. Y allí yo comienzo o sea, si uno le hace caso un poco a su lectura,
parece que todos los filósofos que trae a colación, si bien hay algunos visos, todos se quedaron cortos, ¿no? O sea, a todos les está diciendo, no, nunca, no dieron con suficiencia una respuesta a esta pregunta, al umbral, al crepúsculo, a estos tránsitos. Casi a todos, claro, lo hace más o menos rápido, pero casi todos los autores los ubica un poquito allá, un poquito acá, ¿no? Y él sería el llamado a un poco a tratar de vislumbrar cómo tiene lugar efectivamente ese tránsito, y creo que la clave de ese tránsito, pues por lo menos en estos dos textos, tiene que ver con lo que él llama la diastasis espaciotemporal. Muy al final, el problema es que quedó puramente enunciado y uno esperaría que lo desarrollara en algún momento, o que lo haya desarrollado en algún... Bueno, de hecho hay una cita, porque el texto está plagado de citas de sí mismo. Como son conferencias, tiene sentido, ¿no? O sea, como que esto lo desarrollé en otro lado. Pero esa idea de la diástasis espaciotemporal, que es, dice, la que habita en el acontecimiento mismo, ahí estaría la clave, para tratar de ver eso, ¿no? Hasta acá no tenemos todavía mucha información al respecto, pero creo que valdría la pena ir rastreando esa idea de esa diástasis. A ver cómo salimos, porque siento que podemos comenzar a patinar en ese entre, y a ver si de pronto salimos de alguna manera. Por el momento eso es lo único que veo como una alternativa. Gracias, José. Esa tos está fea. Yo quería de pronto también decir algo sobre lo de José. Hay, por supuesto, todos los autores que él cita y se apropia, los ubica más acá, más allá, entre lo revolucionario y lo cotidiano, entre lo extraordinario y el orden. Pero tal vez me dio la sensación de que tiene una actitud un poquito diferente frente a Thomas Kuhn y su estructura de las revoluciones científicas, en donde considera un gran acierto el que Kuhn haya considerado los periodos normales de desarrollo de una teoría científica y los periodos revolucionarios de cambio de paradigma. Y él casi que va por ese lado, ¿no? Quiere una posición intermedia en donde el periodo normal de la ciencia es ciertamente importante y el periodo revolucionario también, y hay momentos de cambio de paradigma. Eh, y casi que parecería que Waldenfels quiere establecerse o fijar residencia o establecer el lugar de su ética responsiva en los momentos un poco intermedios en donde hay un momento de transición entre un paradigma y el otro, en donde se tiene casi como un pie en una cierta normalidad y un pie en otra teoría y no acaba de darse el giro hacia una nueva teoría científica. Me parece que idealiza un poco ese momento de cambio de paradigma, sin que sea malo idealizar nada. Es decir, me llamó la atención su actitud frente a Kuhn, que parece ser muy distinta. Es una actitud muy severa, por el contrario, frente a Gadamer. Lo entiendo en alguna medida, pero tendería a defender a Gadamer frente a lo que él dice a veces. José. Ahí está chévere, me gusta que haya llamado la atención, porque yo honestamente lo pasé por alto, la referencia a Kuhn y el trato como particular que tiene con Kuhn, porque ahí pensando en eso de lo de los cambios de paradigma, lo que a mí me parecía más interesante de esa propuesta es que el nuevo paradigma tiene que resolver los problemas del anterior más los nuevos. O sea, en últimas el anterior no desaparece. O sea, el anterior paradigma no es que desaparezca, sino que ese orden, eso se tiene que seguir resolviendo. El nuevo tiene que seguir resolviendo lo que estaba pasando, más lo nuevo, más las anomalías de lo que acabó de pasar. Y ahí tiene sentido eso de que lo extraño, lo anómalo, lo que hace es ensanchar como los límites del orden, una cosa así, porque tiene que resolver lo que está resuelto. O sea, creo que no es una expresión más afortunada, pero... debe suprimir el paradigma anterior. Pero fíjate que no siempre pasa, digamos, que en la mecánica newtoniana y la teoría de Einstein seguimos trabajando con dos paradigmas en la física contemporánea y son inconmensurables y no hemos salido de ahí. Entonces, y también Kuhn tematiza esa inconmensurabilidad. Porque si
si un paradigma simplemente subsume el anterior, entonces nos encontramos frente a una dialéctica de tipo hegeliano, en donde hay una experiencia extraordinaria que cambia las reglas de juego, pero que logra subsumir lo anterior, y entonces hay una especie de progresión y de progreso y de avance, digamos, del orden o ensanchamiento del orden. Pero creo que no siempre es así en el caso de las revoluciones científicas, de Ujú. hecho. Y aunque Hola. se Sí, sí, olvide sí. un paradigma del pasado, sigue siendo inconmensurable y quizás explica cosas que el nuevo paradigma no explica necesariamente. Ah, mira, sí, estaba. Tal vez la idea Tienes interesante toda la razón. está No, más en la inconmensurabilidad que en ujú, la conmensurabilidad probable de ujú. las nuevas teorías, diría yo. No sé. No, sí, creo que tienes razón. Sí, Gracias. sí, sí, ¿Quién quiere porque continuar, Edu? la física, la teoría de la relatividad, la teoría newtoniana es un caso particular de la teoría de la relatividad. Ahí se va lo que decía el profe José Luis, que las nuevas teorías iban incluyendo a las anteriores, pero llega un momento en que eso se desborda porque, por ejemplo, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad no son compatibles. Entonces está a la búsqueda actual de la ciencia de encontrar una teoría que las incluya ambas o, mejor dicho, estamos en una extrañeza compleja porque no sabemos para dónde vamos. Pero resulta muy interesante que la física cuántica explica unos fenómenos y la teoría de la relatividad explica otros, pero no son compatibles, no se explican entre ellas, no se incluyen, son diferentes, están aparte. Entonces, es muy interesante para no un progreso, ese término de progreso que va incluyendo lo anterior, sino como para esa apertura, la apertura del conocimiento para más adelante. Muchas gracias, Edwin. ¿Alguien más quiere continuar? Por favor, Alejandro. Es que ahí me parece bien interesante en lo que están diciendo, volver sobre la noción de orden. Porque en esos ejemplos de la física, creo que lo que está en juego son distintos órdenes. Es decir, cómo la física cuántica opera en un orden particular de lo atómico, subatómico, de las partículas y demás, y cómo la física newtoniana opera en otro orden, de una escala distinta, una escala mayor, y así podemos subir hasta la escala de la relatividad en los grandes astros y demás. Y eso me lleva a volver sobre la noción de orden, porque creo que es muy interesante que Waldenfels, y eso me hizo pensar Edison cuando habló de la metáfora, Waldenfels metaforiza al orden. Es decir, ¿cómo está entendiendo él, según lo que yo entendí, cómo está entendiendo Waldenfels el orden o el ordenar? Y trae esta referencia a Nietzsche sobre verdad y mentira, en sentido extramoral, y es una acción de equiparar, si equipararlo no igual, de establecer una relación, dice el regulada, no arbitraria, una relación entre esto y lo otro. Entonces creo que es muy interesante que frente a posibles perspectivas, no sé, realistas que establecen o que buscan encontrar un orden en la materia y en las leyes de la materia y o en las leyes del cerebro, sí, o de la mecánica del yo, qué sé yo. Él lo pone en un escenario casi del lenguaje y del metaforizar, del establecer relaciones, como decía eso en términos de hacer unas torsiones de sentido que conecten esto con lo otro. Y creo que en esa relacionalidad que implica establecer un orden, una relación entre esto y aquello de alguna manera, ahí es donde se mantiene vivo ese excedente de lo que no se deja del todo, o por lo menos no por ahora, o por lo menos no de manera absoluta, fija y ya de aquí en adelante y por siempre, jamás una relación. Entonces creo que me parece importante volver sobre esa idea de cómo está entendiendo el ordenar, en términos de equiparar
lo no igual, de establecer relaciones entre dentro de aquello, y eso me lleva al tema político de nuevo, incluso volviendo con el tema de Miranda Fricker y las injusticias epistémicas, hermenéuticas, es qué tanta capacidad tenemos de influir en, en esos ordenamientos, en esos establecimientos de relaciones entre esto y aquello, o de resistir al tipo de relaciones, al tipo de ordenamientos que nos pretenden imponer para a partir de ahí incorporar, explicar y interpretar y demás los fenómenos. Eh, creo que ahí en volver sobre eso no siento que apenas rasguño un poco lo que pueda estar implicado ahí en esa concepción del orden, como equiparar, como establecer una relación regulada entre eso y aquello, entre el uno igual, porque Waldenfeld lo señala. En esa idea de orden, de ordenamiento, persiste una insolvencia, algo que no se logra del todo igualar, precisamente porque no son iguales, establecemos una relación entre esto y aquello, pero ahí persiste la diferencia, el distanciamiento. Quería señalar eso, voy a seguir echándole cabeza porque no lo tengo del todo claro, pero creo que ahí, por ahí puede haber algo. Es que si no estoy equivocado, el primer comentario de Ana Cecilia apuntaba un poco a eso. Ya hablaba como de un nosotros en donde se comparte algo, pero que no logra, digamos, superar justamente las diferencias y en donde no todo cabe. Eh, o algo así, decía ella, uno no puede ser totalmente inclusivo. Ya se preguntaba por la marginalización. Su primer comentario, creo que ambos apuntan un poco como hacia la misma región. No sé. Em, yo tenía un comentario un poco que no está en absoluto preparado y sobre el cual no me ubico, pero no me ubico completamente, pero me sucedió que mientras revisaba mis notas y tomaba apuntes para esta sesión del semillero, no podía dejar de pensar en eso. Y entonces les quiero trasladar mi duda y es el contexto político actual colombiano. De alguna manera, como señalo algunas coordenadas, digamos, ya Alejandro y Ana Cecilia, digamos, señalan una implícitamente y es el tema de la marginación o de la exclusión y cómo en el proyecto político ganador hay una reivindicación de ciertas poblaciones históricamente excluidas y no reconocidas hasta ahora en el debate político. Entonces hay ese elemento, es uno de los elementos. Pero hay otros que me parecen interesantes o me parece interesante intentar pensarlos o analizarlos con las claves que nos da Waldenfeld. Si es, por ejemplo, una cierta oposición entre caos y orden, ¿no? Es una elección que se basa en el fondo en el miedo, que representa digamos, en su primera vuelta dos miedos muy identificados, un miedo a una tendencia política de derecha que representa quizás para unos la violación de los derechos democráticos de todos, el reconocimiento y la marginación de muchos, etc. Entonces hay una, digamos, demonización de ese extremo, pero hay la demonización del otro que es representado como un caos y la caracterización o caricaturización de ese caos como volverse como Venezuela o algo por el estilo. Entonces hay esta oposición entre orden y caos y hay por supuesto eh, como una, digamos, una búsqueda política de un cambio. Se dice entonces que gana el cambio en primera vuelta y en segunda vuelta también, pero ese cambio es visto como algo amenazante, como algo que cuestiona el orden establecido. Y entonces ese es el otro elemento, ¿no? Entonces el proyecto político, en cambio, que cuestiona un orden establecido, que se ve como amenazante, etcétera, etcétera. Y el otro tema que yo creo que podría ser pensado en esas coordenadas, digamos, de estas lecturas de Waldenfeld, es el del acontecimiento. ¿En qué medida es un acontecimiento histórico o no? ¿Y a qué llamamos finalmente acontecimiento de lo extraordinario o intraordinario? ¿Es un acontecimiento intraordinario o extraordinario? No sé, el acontecimiento extraordinario de alguna manera irrumpe, de alguna manera no es esperado,
esté desesperado, pero puede no suceder y sucede. Eh, en fin, bueno, quería plantear, digamos, esas coordenadas porque yo cuando estaba leyendo lo de Waldenfels no podía dejar de evitar establecer un cierto paralelismo con el contexto político colombiano. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo sobre eso o sobre otra cosa. ¿Quién quiere continuar? Es que yo creo que en la contienda política que acabamos de ver, el uso de las falacias era frecuente, falacias ad nominem, falacias de generalización, mejor dicho, como si se hubieran leído el diccionario de las falacias y esquemáticamente hubieran usado las 44, pues yo conozco un diccionario que tiene 44 y uno puede ver cómo era, o sea, ellos no usaron la racionalidad, realmente, era atacando constantemente, generando más bien caos que un asunto de orden. Y ambos pensaban sobre todo yo pienso que los de derecha, bueno, digamos, Centro Democrático y todo este grupo, pensaban que ellos han sido el orden durante los 20 años de gobierno que han tenido, ellos han sido el orden, y que lo que se viene es la pobreza, la miseria. Ese contraste ahí puede leerlo uno como desde Valdes también, y el tema del patos ahí, es decir, la gente está con mucho miedo eh, frente a un cambio de gobierno, con miedo también de o sea, ¿cómo lo habrán hecho de mal que piensan que el que viene va a hacer lo mismo que ellos hicieron o lo va a hacer peor? O sea, ¿cómo lo habrán hecho de mal que tienen miedo? O sea, ¿cuántas cosas estarán escondidas, tapadas, que ellos tienen un temor de que otro les destape eso? Entonces, si hay una pugna ahí que es interesante pues de analizar. Yo agregaría al inicio del texto del poder de los acontecimientos, eh, Waldenfels muestra que una cosa es una experiencia en términos científicos y otra es un acontecimiento. Me parece que ahí esa distinción me parece interesante, como que de pronto pudiese analizarse, en cuanto que él le reconoce a la ciencia una capacidad de- del uso de la experimentación, del uso de un control, de unos procedimientos que en circunstancias similares dan resultados similares, frente a otro que es un acontecimiento que no se deja ordenar, que no se deja pasar por el número, que no se deja pasar que no se somete a eso, que es insubordinado a eso. Entonces me llamó también la atención la manera como él empieza a plantear el problema en ese segundo artículo. Gracias, Edison. Adelante, Alejandro. Bueno, esas preguntas, Andrés, son tremendas porque yo creo que mi interpretación de la democracia no va por el lado habermasiano, que creo que precisamente esta contienda política lo pondría un poco contra las cuerdas, ese modelo de esa racionalidad que se presupone. No digo que sea una lógica irracional, sino que pasa por otros órdenes más afectivos, más por el lugar de la metáfora, de algo que se dice pero no se dice. Yo me acerco más a algo que yo encuentro que se unen muy bien Gadamer y Waldenfels. Una democracia en el sentido radical de cómo Gadamer entiende la experiencia hermenéutica. Que en últimas siento yo que se compagina muy bien con Waldenfels, porque ahí Gadamer dice la genuina experiencia es aquella en la que uno es capaz o está abierto a ser transformado, a que desborde sus expectativas, lo que se espera, porque de lo contrario no es una experiencia genuina, simplemente se incorpora dentro de lo que ya estaba esperado y dentro de un orden preestablecido. Entonces creo yo que hay que evidentemente tener en cuenta, digo yo, un realismo político en términos de que los órdenes que se establecen
van acompañados de privilegios, quienes establecen ciertos órdenes y los defienden y exigen ciertos sacrificios, como dice por ahí Waldenfels, que los grandes órdenes exigen ciertos sacrificios y hay defensores de los órdenes. Pues no hay una apertura tal a que se dé esa experiencia con lo que puede desbordar el otro, con las que puede desbordar las expectativas, porque pues están en juego privilegios que para todos son bastante claros. Entonces yo creo que ese es el reto democrático, de saber cómo administrar o cómo gestionar desde quienes se posicionan en un discurso, en una orilla de cambio, de irrupción de acontecimientos históricos, cómo gestionar estratégicamente el miedo, la angustia, el temor a perder ciertos privilegios de quienes defienden ciertos pues, órdenes. Entonces yo lo leía desde ahí, que siento que ese es el reto, lo interesante de poder generar aperturas para una experiencia de lo extraño, una experiencia del acontecimiento que implica, siento yo, romper con la manera en que como nos pensamos, como nos narramos, porque implica llevarlo a un punto en que uno no necesariamente sienta que se va a diluir, que el acontecimiento del extraño va a implicar su disolución. Yo estoy pensando incluso en términos clínicos de la disolución de un yo, de la disolución de una identidad que a veces pasa en el juego democrático por ahí. Y eso es lo que yo estudié ciencia política también y mi énfasis lo hice en marketing político. Entonces ustedes imaginarán todo lo que uno aprende para hacer campañas y montar la imagen del amigo y del enemigo. Y bueno, todo eso ellos lo tienen muy claro, cómo eso se puede capitalizar para, como decía por ahí un asesor político que salió en una entrevista, yo creo que borracho, que decían, pues, ¿se acuerdan? Que queríamos que salieran a votar borrachos, perdón, no borrachos, sino berracos. Decía, queríamos que saliera a votar berracos y que, ¿no? Con el tema del plebiscito de la refrendación del acuerdo de paz. Entonces, eso es importante saber gestionarlo bien estratégicamente, esa parte más de ese posicionamiento afectivo, de esa disposicionalidad hacia la política, hacia la democracia, que a veces termina siendo más potente que el diálogo racional y el intercambio de argumentos en un escenario idílico. Pero ¿qué pasa? Yo vuelvo al tema pedagógico, por un tema de ver cómo logramos aperturas a la experiencia, a hacer experiencia de lo extraño, sin que eso suponga la angustia de disolverse. Que a veces yo veía en Facebook y esas cosas que las orillas que se establecían, era de alguna manera implicaba la negación casi radical de la otra. Y eso me acuerda de un poema, yo con los temas de los poemas, un poema de un argentino, Mujica, Hugo Mujica, que él habla de las orillas de una misma herida. Sí, en últimas termina siendo una misma herida en la que estamos puestos en orillas, pero que en últimas ambas duelen y creo que estas apuestas de Waldenfels, de Gadamer, nos dan hilitos para ir jalando de por dónde, cómo podemos hacer viable ese entre, que no es un centro político en ese sentido, sino que pasa más, siento yo, y con esto termino, de la invitación, creo que me resuena mía de Waldenfels, es vaya y mire cómo se experiencia esto, cómo experiencian concretamente alguien la irrupción de la extrañeza, esa dicotomía o ese devenir entre lo uno y lo otro, es establecer órdenes metaforizando, qué resistencias hay ahí. Creo que eso es clave en estos ámbitos incluso democráticos de ir ahí más allá de los grandes discursos, ir ahí a las experiencias que usted, que yo tenemos con la irrupción de lo extraño, con la irrupción que en últimas siento que a todos les queda más fácil sentir que están en la orilla del bien, que representan el bien, sea el que sea la concepción del bien que tengan, pero
en última la apuesta sería más que por lograr una concepción del bien, una práctica de la bondad, de la experiencia de apertura hacia el extraño, hacia la extrañeza, hacia el acontecimiento. Una vez más redisperso, pero bueno, ahí va y le recomendaría de nuevo, creo que el poema ese de Cavafis es muy interesante para ver cómo se hace la experiencia de lo extraño, de la extrañeza, del que les digo de esperando los bárbaros, y cómo los órdenes tratan de alguna manera anticiparlo, esa emergencia del extraño, pero en últimas puede que ni siquiera, como les decía, puede ser que ni siquiera acontezca. Y en el poema no acontece finalmente, es una expectativa tremenda y no acontece. Se los recomiendo mucho, si hay tiempo se los leo, son 2 paginitas. Por favor, búscalo y no lo lees, yo creo que vale la pena. Sí, Sí, está acá. Si quieren, comparto mi pantalla y se los muestro que ya lo encontré. súper, súper. Eso, ustedes saben que en poesía es peor que en filosofía el tema de traducciones. Entonces a veces es exacto. Pero que lo lea Alejandro porque José Luis está con una tos horrible. Sí, el rollo es que no me queda, como estoy en el celular, me queda súper chiquito. No, pero ya lo agrandé, Ah, ya listo. entonces, No, léelo. ya puedo. ¿Quién lo lee? Y si quieren yo lo leo. Por favor, Dice, Alejandro. dice, ¿qué esperamos congregados en el foro? Es a los bárbaros que hoy llegan. ¿Por qué por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están ahí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros. ¿Qué leyes van a hacer los senadores? Ya legislarán los bárbaros cuando lleguen. ¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono a la puerta mayor de la ciudad está sentado, solemne y ciñendo su corona? Porque hoy llegarán los bárbaros. Y el emperador espera para dar a su jefe la acogida. Incluso preparó para entregárselo un pergamino. En él muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Por qué nuestros 2 cónsules y pretores salieron hoy con rojas togas bordadas? ¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas y anillos engastados y esmeraldas rutilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos báculos en plata y oro magníficamente cincelados? Porque hoy llegarán los bárbaros, y espectáculos así deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué no acuden, como siempre, los ilustres oradores a echar sus discursos y decir sus cosas? Porque hoy llegarán los bárbaros y les fastidian la elocuencia y los discursos. ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? Qué graves se han vuelto los rostros. ¿Por qué calles y plazas aprietas se vacían y todos vuelven a casa compungidos? Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron. Algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, eran una solución. Eso es entonces lo que les decía, cómo el orden juega con esa irrupción, esperanza de los bárbaros y lo que puede significar eh, los bárbaros como entre comillas, una solución, hay una esperanza ahí, ahí no necesariamente como uno se lo imagina, le cuentan en la historia que la irrupción de los bárbaros era algo completamente temido y que todos se metían en las casas, y, ¿no? Sino que hay un juego muy interesante ahí entre lo que yo les decía, como esa copertenencia entre el orden y la emergencia del acontecimiento. De alguna manera el orden trata de anticiparlo, trata de regularlo. Entonces, listo, vamos a listar un decreto, vamos a listar esto para acogerlo de alguna manera, pero en última se siente como esa expectativa que saben que hay algo que vale la pena esperar. A eso me refería con lo de la gestionar de mejor manera la afectividad frente a la emergencia del acontecimiento, no como algo que nos va a disolver, que nos va a romper por completo y que va a destruir, que va a ser sinónimo de caos, sino algo que quizás valga la pena esperar. Yo quisiera,
pues digamos, quisiera destacar algunas ideas que realmente repiten muchas de las cosas que dijo Alejandro, pero es que me parecieron tan buenas que me gustaría destacarlas. Yo me preguntaba cómo en cierta forma construir un tipo de vida o pensar un tipo de democracia que acogiese lo extraño. Y creo que en el fondo Alejandro dio pistas de eso basándose en Gadamer y en Van de Fels. Pero pensaba también que la pregunta misma, cómo pensar la democracia desde lo extraño, es una mala pregunta desde el punto de vista de Waldenfels. Casi es un contrasentido justamente porque es un intento de dar una visión coherente y ordenada de algo que no tolera ordenamiento, que justamente implica una apertura a algo que puede irrumpir, acontecer y frente a lo cual hay que responder adecuadamente en un sentido. Pero aunque se trate de una pregunta incorrecta, creo que es una buena pregunta para pensar frente a lo de Habermas, ¿no? Frente a esa fuerte crítica a Habermas, entonces, ¿cómo reformularíamos en términos de Waldenfels esta ética responsiva y qué podría decirnos, digamos, frente al modelo democrático, por ejemplo? Y ahora sí viene la idea que quiero destacar de Alejandro porque me pareció realmente una idea muy hermosa y muy interesante. Alejandro dijo, bueno, a todos nos gusta sentir que estamos en la orilla del bien, pero no se trata simplemente de estar en la orilla del bien, sino que se trata de la práctica de la bondad. Y esto lo cambia todo, creo yo. Eh, digamos que pensar la práctica de la bondad como una especie de apertura hacia lo otro, hacia lo extraño, hacia lo que acontece. La práctica de la bondad puede ser pensada como una forma adecuada de respuesta hacia lo extraño y de alguna manera eso es como lo que nos exige la participación muchas veces en algún sentido. Entonces creo que por ahí va el asunto. Me gustó mucho esa idea. Bueno, Johnny prendió el micrófono en su momento. No sé si quieres intervenir, Johnny. Adelante, bienvenido. Profe, buenos días. ¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto verte. Bueno, escucharte, pero no te vemos. Pero verte de nuevo, que nos conocimos hace 8 días. Adelante. Profe, no, realmente yo prendí el micrófono fue por accidente, pero pues bueno, me parece muy interesante todo lo que están diciendo. Eh, es mi primer acercamiento pues como con ese tipo de ideas y con la fenomenología. Entonces, pues como que no estoy muy argumentado en el tema. Sin embargo, pues entonces aprovecho pues como para decir lo que yo he estado como pensando. Pues realmente me parece, es decir, eh, el tema aquí de lo extraño, del acontecimiento que no puede ser explicado y el hecho de que la razón tenga como cierto miedo y cierto rechazo a lo extraño, a eso que no es explicado. Recuerdo que en el texto hablaba pues como de cierto abismo, ¿sí? Se generaba un abismo y es un abismo entonces entre el conocimiento o sea, entre lo que se conoce y lo que realmente es. Creo que habíamos hablado en la clase anterior un poquito sobre ese tema, pero entonces, como le están diciendo acá, eso extraño que abre pues como posibilidades a romper como con lo establecido. O sea, me llega muy familiar también desde otras cosas que venía ya pensando también, o sea, desde el mismo ordenamiento, desde la misma nominación de la razón, hay un punto, creo que era Nietzsche el que hablaba en la dimensión estética del lenguaje, que hay un punto de libertad donde se puede, digamos, volver a concebir o volver a nombrar o reconfigurar los conceptos y en ese sentido volver a reconfigurar las visiones que se tienen del mundo.
Entonces me parece pues como que desde este punto de la fenomenología, ya con esas cosas que venía pensando, como que también hay una libertad en un principio, en el principio de la nominación, que hay que se vislumbra algo en esa oscuridad, en ese no conocer, es digamos de reordenar. Entonces a mí me genera pues digamos que a veces cuando estaba leyendo el texto me daba mucha curiosidad y de pronto me generaba un miedo de decir como que bueno, finalmente lo que la razón conoce, o lo que el sentido que ha dado la razón del mundo, a veces parece como si fuera su propia burbuja, así como su propio espejo, como que entonces finalmente yo como en un pensamiento muy pesimista o muy fatalista, como que, bueno, entonces ya más allá de eso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer entonces para no quedarse como en ese espejo mismo de lo que se conoce? Entonces me parece muy interesante también pues como esta fenomenología de lo extraño también se acerca un poquito como a vislumbrar esas posibilidades distintas de otras formas, sin decir pues como que cuáles son, sino otras formas del mundo, otras formas de concebir, de reconfigurar conceptos y pues me parece muy interesante realmente. Muchísimas gracias, Johnny. Muy interesante tu comentario. Me haces pensar que no hemos discutido el tema del abismo, digamos, y ese juego de palabras que hay en la palabra fundamentación, la palabra alemana para fundamentación, que es Begründung, y la palabra para abismo, Abgrund, eh, que retoma Waldenfels un poco, diría yo, de Heidegger, pero no me acuerdo literalmente si cita Heidegger, que también usa esa relación, digamos, entre ambos sentidos de la palabra. De alguna manera, la idea aquí es que en la pregunta por aquello en lo que se basa el sentido, en lo que se basa ese darse de sentido o haber de sentido, lo que encontramos es un abismo, lo que encontramos es una ruptura, lo que encontramos es que justamente no hay un fundamento eh, exterior o último al cual pudiésemos remitirnos. O mejor dicho, que el tipo de fundamento que hay es un fundamento tal que no hace parte del orden del sentido. Y que sin embargo pues libera o abre o permite el ejercicio de la libertad, como dice Johnny. Entonces, bueno, no sé. ¿Quién más quiere continuar? ¿Quién quiere comentar algo? Estamos sin palabras. Yo me muevo un poquito. Adelante, Edwin. Heidegger hablaba de destrucción, destruir la metafísica. No hay un fundamento. Todo fundamento que se establezca es un totalitarismo. Es decir, el fundamento es Dios. El fundamento es el ser. El fundamento es la ética. Entonces, entonces ahí hay un problema que Derrida, entonces habla de construir. Pues esto me dice, no es destruir, es deconstruir, es mirar cómo lo que actualmente está haciendo, cómo ha llegado a ser, cómo está haciendo. Y en esa deconstrucción de mirar cómo lo que está haciendo, de la forma como lo está haciendo, me va a permitir ver los entre, los límites, las deficiencias, las dificultades y los límites y mirar otras posibilidades de ser de otra forma. Entonces, como no hay un fundamento, o si los hay unos órdenes. Entonces con Van der Bellen nos hace pensar uno eso, porque es que Van der Bellen dice es que hay orden, pero hay un orden consensuado, hay un orden construido,
pero puede ser de otra forma. Y esa otra forma puede ser, pero hay que tener en cuenta la anterior, ¿cierto? Entonces pensando en lo que nos proponía el profe Andrés, que dicen, hay que hacer un cambio, pero absoluto. O sea, todo lo anterior es malo. Eso ya no. Ahora vamos de otra forma. Entonces uno en política de pronto no podría decir, no, miremos lo que ha ocurrido, cómo se ha dado, porque ha sido así, las exclusiones que han generado, a quién no se ha tenido en cuenta, por qué, y vamos a construir desde ahí. No, ahí hay que decir, no, no, todo eso que hicieron, eso es malo. Todo lo de atrás es malo. Necesitamos un cambio radical. Entonces eso, claro, eso ahí mismo le genera temor a la gente, le genera miedo. Vamos a cambiar todo eso. Entonces lo que tenemos va a cambiar. Voy a perder lo que he conseguido con tanto sacrificio. Entonces otra forma de hacer política es muy complejo, eso Maquiavelo nos lo mostró, ¿cierto? Y incluso uno mirando esas estrategias maquiavélicas para llegar al poder y uno llegaría a pensar, es que eso es normal que ocurra, es que la política funciona así, y si no, no ganamos. Si yo salgo a decir, no, es que todo lo bueno que han hecho ha sido todo esto, yo a partir de ahí voy a tener eso en cuenta, entonces dice, antes no hay un cambio. Entonces, como debo hasta ahí y pensando como más allá uno decir, todo puede ser de otra forma. ¿Será que para nosotros todo puede ser de otra forma? Nosotros siempre estamos sobre hombros de gigantes. En Heidegger, en la hermenéutica, toda interpretación o toda nueva comprensión está ligada a las preconcepciones, a lo anterior, a lo que ha habido. ¿Será que nos podemos desligar y construir? No se puede partir en este momento de la nada, de negarlo todo y destruirlo todo y construir algo absolutamente diferente, ¿o sí? Entonces, ya a esos extremos es muy complejo y uno pensando en el tiempo, es decir, dentro de 1000 años, ¿cómo serán los pensamientos, los seres humanos? Lo que hemos construido depende de cómo somos, de nuestras posibilidades corporales, de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestro cuerpo, de lo que hemos vivido, de cómo lo hemos vivido, de las decisiones que hemos tomado y no de otras. Y si cambia nuestra configuración de los ojos, de las manos, del pensamiento, de si la comunicación ya se hace de otra forma, no esta, con palabras, todo sería diferente, de otras formas. Y cómo nos verán esas nuevas formas dentro de mucho tiempo a las formas que nosotros tenemos ahora. Entonces es una extrañeza muy fuerte, muy interesante, pero que nos brinda posibilidades, porque uno de pronto generalmente tiende a meterse en un círculo y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas sobre lo mismo y con este pensamiento que estamos hablando es tener la posibilidad de cosas nuevas cada día, de nuevas palabras, de nuevos pensamientos, de nuevas acciones. Entonces, no solo miedo al cambio, sino también la oportunidad del cambio, valorarlo. Tenemos posibilidad de transformar sin desechar, de transformar nuestras realidades y nuestro estar en el mundo. Entonces, me parece también muy bueno, muy estético, muy esperanzador también. Muchas gracias, Edwin. Bueno, recuerden que nos queda poco tiempo y que no podemos extendernos mucho porque puede haber otros profesores que usen la misma plataforma. Adelante, John. Bueno, profe, no, yo aquí pensando lo que está diciendo el compañero,
bueno, sí me ponía a pensar, me ponía a pensar mucho en lo que, en la filosofía que se está llevando a cabo en América Latina, el pensamiento latinoamericano, el pensamiento decolonial, porque por medio de ese pensamiento decolonial también eh, se propone como también otros órdenes epistemológicos. Es decir, se establece pues la idea de que nuestras formas de conocimiento o nuestra epistemología es una estructura eurocéntrica, en el sentido de que nuestras formas de conocer son siempre sujeto-objeto. Y en ese sentido, el objeto, o sea, cualquier otro sujeto, termina relegado a solamente objeto de estudio. Entonces, en esta relación de sujeto-objeto, eh, hay una relación, digamos, de poder o, digamos, de desprecio hacia la otredad, hacia lo otro. Entonces, en esas formas epistemológicas, que son las tradicionales que conocemos como sujeto-objeto, que venimos conociendo en la tradición filosófica, digamos que a partir de esa forma epistemológica se han dado muchas injusticias, digamos desde la conquista en América, el hecho del negro, del esclavo, del indio, que al no ser, digamos, europeo, entonces ya no tiene esa capacidad de razón y finalmente también es reducido a solo objeto. Entonces la epistemología decolonial o el pensamiento decolonial también propone como otras formas de conocimiento a partir de esas reconfiguraciones, es decir, ya tomando entonces a la otredad como parte del conocimiento, ya no tomando a la otredad como un simple objeto, es decir, a la otra persona, a las otras cosas, a la naturaleza, a los animales, objeto del cual yo solamente absorbo el conocimiento o lo utilizo, sino que ya es parte, entonces ya es una forma epistemológica que propone una forma de conocimiento donde se tiene en cuenta un todo y no es un tema atemporal. Es decir, cuando en esa forma epistemológica, digamos, hablan mucho de la clave de Descartes, creo, Descartes, y es porque entonces en ese sentido de sujeto-objeto, ya al objeto se le pierde, digamos, su temporalidad, su estar ahí en un territorio, en un espacio donde confluye, donde se toma en cuenta, o sea, donde para existir está existiendo con todo lo otro. Es decir, como la manera en la que conocemos es una manera en la que se aparta de todo lo espacial, de todo lo que es experiencia del cuerpo y se queda solamente conociendo desde lo lejos y tomando a lo otro como algo muy aparte. Entonces, lo que quiero apuntar es que, digamos, para reconfigurar o para vislumbrar otros nuevos cambios, también hay que reconfigurar entonces las formas epistemológicas en las que conocemos. Y es decir, entonces, sí hay un principio para esos nuevos mundos, desde el pensamiento latinoamericano, el pensamiento colonial, me parece a mí que se vislumbran unos caminos para cambiar, para ese cambio, digamos que a mí, digamos, Petro me recuerda mucho a esas cuestiones latinoamericanas, y es porque es reconocer el territorio, reconocer a las personas, reconocer las experiencias, la memoria, ¿sí? Y poder vislumbrar un camino diferente. Yo pensaba también mucho en algo que hablaba Eduardo Galeano, en sentipensar, ya no solamente ser una persona razonable, pero sí también en cuenta también el sentimiento. Sí, entonces yo creo que sí hay un principio de esas nuevas formas de mundo, pero entonces yo digo que un principio sería poder reconfigurar esas formas epistemológicas en las cuales nosotros a veces cometemos injusticias y estamos construidos desde esa manera. Eso es todo, profesor. Muchísimas gracias, Johnny. Bueno, esto abre todo un espectro de futuras discusiones que no alcanzamos a tratar. Esta intervención sobre el pensamiento decolonial, en todo caso, pues nos queda como para seguir pensando en ello. Aprovecho solo para hacer simplemente un pequeño comentario sobre la deconstrucción mencionada por Edison, y es que
pensaba en, bueno, la destrucción heideggeriana no solamente es destruir, o no solamente está pensada como destrucción, sino más bien como apropiación de las cosas, y en realidad no se aleja tanto de la deconstrucción, también se podría traducir así, o desconstruir, y el mismo Heidegger habla de un desmontaje para mirar las capas que están por debajo. Pero pensaba también en las otras expresiones que utiliza Foucault, por ejemplo, ¿no? Una genealogía o una arqueología. Son otras formas de trabajo histórico, pero todas ellas son formas de trabajo histórico al interior del sentido. Es un trabajo con el sentido heredado, y entonces tendríamos que preguntarnos si en la deconstrucción, en la arqueología, en la genealogía, en todas estas formas de trabajo histórico, puede haber también un trabajo de acontecimiento de alguna manera. Puede, un trabajo de reconocimiento de lo extraño o de liberación de lo extraño, o puede haber lugar para lo extraño en ese trabajo que se basa o se enfoca en el sentido histórico que ha sido transmitido y que nos configura como tal. Dejo planteada la pregunta, al igual que el tema del eurocentrismo y del pensamiento decolonial, pues digamos que no alcanzamos a tratar nada de esto. Bueno, Alejandro, y creo que ya nos toca despedirnos. Lo digo rapidísimo. No, es que creo que otra alternativa en la que podemos encontrar un terreno fértil para que haya una simpatía mayor o sensibilidad mayor al extraño y que no implique estar en los mismos órdenes del sentido, puede encontrarse en el humor, en la ironía, en la sátira. Creo que ahí puede haber claves para que emerja lo extraño, incluso lo absurdo en el orden, lo absurdo en el sentido, y que pueda generarse otras aperturas y otra disposición o afectividad o sensibilidad a la emergencia de lo extraño. Era eso. Y si Ana Mercedes hubiese venido, diría que también en el arte. Sin duda, quien a propósito les manda un saludo. Bueno, con esto hemos terminado nuestra sesión de hoy. Recuerden que Muchas vamos gracias. a dejar unas pequeñas vacaciones que tenemos los profesores de la Universidad de Antioquia, y vamos a retomar nuestro semillero el 21 de julio. Tenemos nuestra sesión de semillero, y yo programé Amén. las 2 sesiones que dijimos sobre Ricoeur, las programé seguidas para no interrumpir como la lectura de Ricoeur con Waldenfels, y después volvemos a Waldenfels. Para quienes vienen por primera vez al semillero, estamos leyendo Waldenfels de manera intercalada, y vamos, digamos, agregando lecturas de vez en cuando que nos ayuden a contrastar lo que dice Waldenfels, a entenderlo mejor, o a dialogar con él. Entonces, ya encuentran ustedes la agenda de trabajo publicada. Simplemente seleccionen arriba 2022-2 y ahí ya está la agenda de trabajo publicada, y nos vemos en unas cuantas semanas, el 21 de julio nuevamente. Muchas Un gracias. abrazo para todos, Gracias. cuídense, para todos, Gracias. cuídense mucho. Hasta Buen pronto. descanso. Hasta luego. Feliz vacaciones. Hasta luego.